Como les comentaba, pues resulta que Dalila Escobar fue el día de hoy a la mañanera y tuvo otra vez un encuentro especial con la doctora Claudia Sheinbaum, porque el día de hoy también estaba Gertz Manero. ¿Cuál fue la situación? Pues que van a platicar y que le van a desglosar todo lo referente hacia el general Cienfuegos. Y ahorita platicamos sobre esta situación, lo de Dalila y el general Cienfuegos, en esta respuesta que le da también el señor Gertz Manero. La verdad es que yo también digo lo mismo, Pache, pobre Dalila, pero y ahí pondremos unos puntos que me llamaron la atención que encontramos en las redes sociales y los vamos a ir explicando por si ustedes los leen. Permítanme darles nuestra opinión al respecto para que ustedes puedan empaparse un poquito más de todo este tipo de situaciones. Voy a ponerlo en grande así para que se vea porque reitero que no tiene desperdicio. Vámonos, por favor, a escuchar a la doctora Adalila y también a Gertz Manero, el fiscal. Sobre la solicitud del PAN enviada a la Corte Internacional de Justicia y a la ONU para revocar pues a Rubén Rocha del gobierno de Sinaloa. No sé quién la mandó. Espérenme. Este videito no, háganmelo a un lado, este videito, me salté el videito. Aquí está, déjenme colocárselos. Perdón, los había puesto mal y ahorita nos vamos con ese video. Primero quiero tocar este tema que no tiene desperdicio. Así es, Armando, así es. Aunque, mira, me sorprende porque sigo leyendo a personas que incluso son periodistas y reporteros y dicen que el ejercicio siempre está muy bien por parte de Dalila. Bueno, cada quien. Mujer guerrera, abrazo muy grande. Así es. Y esta situación, este comportamiento que reitero, se quejan algunos que les llamen buena ondita, pero pues así se colocan, así se portan como buenas onditas, y que con el discurso de, pues yo sí soy periodista, yo sí soy, conozco ser reportero, pues eso no quiere decir que defiendas ciertos intereses. Y así es como uno se va dando cuenta quiénes en verdad se mueven de este lado y quiénes nada más pegan coletazos con tal de buscar sacar algo. De dinero, no lo sé, pero sí buscar sacar algo. Los intereses se les mueven. Ahora sí, permítanme colocar el video. Solicitaron este tipo de cuestiones. Lo que nosotros también nos estábamos basando es en lo que sucedió en la audiencia en la que precisamente la jueza federal Carol Aymon, lo que ella había dicho es que esto en Brooklyn es que sí concedía la anulación de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero al general, pero porque esto había sido una petición del Departamento de Justicia por una solicitud que a su vez hizo el gobierno mexicano. Sobre eso estábamos basando precisamente ayer el planteamiento y que fue transferida la investigación a la Fiscalía General de la República en México, que finalmente fue, como dice usted, quien resolvió esta situación. Sin embargo, justo la pregunta está en, si bien Estados Unidos ya no se pronunció en contra de lo que concluyó la Fiscalía Mexicana, tampoco fue que lo transfirieran a México diciendo que se retiraban los cargos por falta de pruebas, o sí hubo una comunicación específica que en 2020, cuando fue enviado a México, se le retiraron los cargos justo porque no se encontraron pruebas en Estados Unidos. A ver, hizo usted varias afirmaciones, vamos una por una, ¿le parece? La primera es en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción a petición del gobierno de México. Eso no es cierto. No hay un solo documento, por lo menos nunca lo recibimos, y toda la documentación, toda, sin excepción, sin un solo documento que faltara, fue hecho público. Así que esa afirmación es falsa. México no pidió a Estados Unidos que en México se llevara a cabo esa investigación. Esa afirmación es falsa. No sé si esté claro lo que estoy diciendo. Sí, porque de hecho, de acuerdo con una declaración que dio el propio presidente López Obrador, precisamente es justo que a México le correspondería hacer ese tipo de investigación. No sé si la recuerda. Sí, pero estamos hablando de que esa afirmación es falsa. Esa. Si quieres, seguimos tratando cada uno de los asuntos. El señor presidente López Obrador fue clarísimo. Dijo, y lo logró, y aquí está el que era secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Ebrard, que se publicara sin excepción toda
todo el expediente, y en ese expediente esa afirmación a la que usted se refiere no existe, es falsa. No El hubo gobierno ningún de acuerdo. México no solicitó eso. ¿Cómo se lo puedo explicar? Fiscal, justo precisamente por lo que dijo la jueza federal en esta audiencia en la que, bueno, Sí. pues ella retiró los cargos precisamente por el tema de cooperación con México. Es decir, evidentemente no hay una versión oficial en la que se hablara de qué se acordó o qué pláticas hubo. Preguntarle también en todo caso, bueno, después de que le planteo con usted al secretario Ebrard, si tuvo que ver con el tema de la permanencia de agentes de la DEA en México. Es decir, México no estuvo solicitando, sí, ella dijo que no solicitó a Estados Unidos en ningún momento que se transfiriera al general Cienfuegos, pero sí mostró la molestia en torno a por qué no se les informó de la investigación durante todo ese tiempo. Es decir, ¿usted en qué momento se enteró de que estaban investigando al general Cienfuegos en Estados Unidos? La Fiscalía de la República solamente interviene por ministerio de ley y por mandato constitucional frente a denuncias presentadas. Cuando esa denuncia fue presentada y enviada a México por los conductos de la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Relaciones, de acuerdo con toda, y sobre todo sobre la ley de extradición, tenía la obligación de mandarnos toda esa denuncia, lo cual hizo, pero lo hizo público. Lo hizo público, no hay la menor duda, y eso es clarísimo. La investigación nosotros la hicimos con las pruebas que ellos mandaron, y usted acaba de hacer un señalamiento que es importante que aclaremos. La juez dijo, y está por escrito, que ella se desistía a petición del gobierno de los Estados Unidos, no a petición del gobierno de México. No, sí, fue una orden del Departamento de Justicia. No, Eso fue una lo mencionó. solicitud porque el Departamento de Estado no le puede ordenar a los jueces. Sí, una solicitud. Sí, una así solicitud. es. Y de hecho dijo que tiene que ver con la aplicación del retiro. Bueno, eso más bien lo que dijo el fiscal federal Ducharme es que a nombre del gobierno de Estados Unidos, de acuerdo también con lo reporteado por nuestro compañero Jesús Esquivel, quien es de corresponsal en Estados Unidos, quien estuvo en la audiencia, es que lo que dice este fiscal es que la aplicación del retiro de cargos se centró en equilibrar los intereses de política exterior y en mantener con México la cooperación en el combate al tráfico de narcóticos y corrupción. De eso, bueno, ¿cuál es como la explicación que da el gobierno de México en torno a que si fue o no entonces un acuerdo? A ver, hágame la pregunta concreta porque Sí, estuvo un poquito… que la explicación que da México en torno a esta declaración que se da respecto del tema de una cuestión de centrarse en el asunto de temas no diplomáticos, sino de relación bilateral. Qué bueno que lo menciona. Si el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción, porque en los documentos no existen todas esas consideraciones a las que usted se hace referencia, simplemente se desistió de la acción y envió toda la documentación que tenía de ese expediente al gobierno de México, y si el gobierno de México hizo la investigación y le demostró al gobierno de los Estados Unidos que esas pruebas no eran procedentes y se le notificó oficialmente dándole la oportunidad, como se le debe de dar a todas las personas físicas y morales, para que impugnaran esa determinación, no solamente no dieron respuesta, nunca la impugnaron. ¿Qué quiere decir? Que la lógica jurídica es clarísima, no tenían pruebas. Si las hubieran tenido, tuvieron la oportunidad de, cuando les estaban demostrando que no eran suficientes, poder llevar a cabo ese procedimiento. No lo llevaron. Claro, usted menciona que en 4 años nunca se pronunciaron en contra de lo que hizo la Fiscalía General de la República. No es que yo lo mencione, es Sí, que claro. no lo hicieron. Pero tampoco una declaración oficial, por decirlo de alguna manera, o concreta en torno a que en efecto hubieran considerado que se retiraban los cargos porque eran falsos, o como decía el expresidente López Obrador, eran cuestiones fabricadas. O sea, hubo una comunicación formalmente en la que dijeran, pues sí, nos desistimos porque en efecto no hubo pruebas. A ver, compañera, por favor, cuando uno notifica oficialmente a una persona moral, y en este caso a un Estado,
que la denuncia que presentó no cuenta con ninguna prueba y se le da la oportunidad de presentar las pruebas, no tiene por qué hacer determinaciones o juicios aparte de sí o no aceptó que ese no ejercicio era jurídicamente válido. Lo aceptó. Compañera, por favor. Justo, es que le pregunto, porque usted ha mencionado Sí, que no hubo como tal una mención directa, sino que vaya, no se hizo, no, permítame, Presidenta, no se hizo pues una mención directa de por qué se retiran los cargos. A ver, Es que esa es compañera, la pregunta. compañera, está redundando sobre la misma pregunta. Ya contestó el fiscal. No hay pruebas. Entonces, yo te conmino, como te dije ayer, a que revises el expediente para que a partir de ahí, porque si no nos vamos a llevar toda la conferencia con la misma pregunta que ya fue contestada. Gracias, Entonces, Presidenta. El compañera, punto aquí, ayer se te contestó, hoy se te contestó. Entonces, si vas a redundar sobre la misma pregunta otra vez y otra vez y otra vez, se te va a contestar lo mismo porque es la verdad. Nosotros no mentimos, sí, es la verdad. Presidenta, esa vaya, como versión oficial es lo que nos está ofreciendo el fiscal general de la República. No, no es lo la que versión también, oficial, es la verdad. usted ayer combinaba el tema de una investigación. La investigación se hizo por parte de compañeros reporteros que cubren allá la fuente. Precisamente es basado sobre esa investigación, es que nosotros estamos haciendo ese tipo de preguntas. La serie de investigaciones que se hicieron, al menos por parte de Proceso, derivaron en un libro que publicó nuestro compañero periodista A ver, compañera. Jesús Esquivel, permítame, No, que se llama a ver, compañera. A sus órdenes, mi general. Precisamente basándonos y por ayer haber pedido, solicitado que hubiera una investigación, es que yo lo comento. Vaya, basado precisamente en las investigaciones que hicieron los compañeros periodistas. De hecho, fiscal, yo quisiera preguntarle, Sí, cómo no. gracias por seguir respondiendo, en torno a Sí, este tema de este libro, si usted tuvo oportunidad de leerlo, incluso menciona el compañero Jesús que a usted le había preguntado si en efecto en México sabían que había una investigación por parte del general. Por eso le preguntaba a usted cómo fue que se enteró de esta investigación y también, vaya, obviamente usted está diciendo que se retiraron los cargos porque pues no había pruebas. Sin embargo, no hubo un juicio en Estados Unidos que finalmente determinara si en efecto es inocente o culpable de lo que se señala allá. Déjeme decirle, cuando una autoridad inicia un procedimiento, en este caso penal, contra una persona y no lo puede probar, y la autoridad que procura justicia determina el no ejercicio, esa persona está total y absolutamente liberada de cualquier responsabilidad de ese caso específico. Yo creo que no vale la pena ya seguir abundando porque yo le seguiría respondiendo con toda esta documentación. Yo le agradezco mucho. Gracias. Fiscal, ¿el expediente que recibieron considera que sí fue completo por parte de la DEA? Fueron más de 700 páginas. Eso fue lo que ellos mandaron. Y sobre de eso... Ellos fueron los que iniciaron esto. Ellos mandaron eso, nosotros lo investigamos, demostramos que las pruebas eran absolutamente falsas, se lo dimos a conocer formalmente, les dimos la oportunidad de revocar nuestro criterio, no lo hicieron. Más claro ya no puede estar. Gracias, por favor, fiscal. gracias. Híjole, a ver, vámonos por partes porque hay que comentar varias cosas aquí al respecto, ¿ok? Dalila redunda en algo con lo que insistió ayer, ¿ok? Y quiero hacer una aclaración. El comentario que voy a hacer esto no es por ser palero de la Cuarta Transformación, ni es ser palero de defender a un personaje como Cienfuegos, porque esa es una de las narrativas. Ah, entonces defienden a Cienfuegos, porque Cienfuegos tiene mucha cola que le pise. Aquí lo he dicho y me sostengo, tanto aquí como en Estudio 04, en ambos canales, Cienfuegos es una persona que tiene demasiada cola que le pise. Para mí es una persona que tiene todavía mucho que responder por la parte de los 43 de Ayotzinapa. Es una persona que para mí está altamente ligada a los 43 de Ayotzinapa.
que se le tendría que revisar por las empresas y las concesiones que se le dieron de empresas militares, el negocio que hizo con ellas para construir, el dinero que se ganó ese personaje al respecto, y tiene cosas en las que a mí el personaje es impresentable, es infumable, no tiene forma de poderse defender a un personaje como Cienfuegos, no lo hay. ¿A qué me refiero? De que es un infumable, de que Cienfuegos pertenece a esa casta militar, de esa casta militar que tuvo muchísima fuerza durante mucho tiempo, ¿ok? Vámonos a situaciones más profundas para entender. Yo no voy a venir a golpetear o aplaudir a la parte del ejército, porque conozco gente en el ejército, fui profesor de varias personas, de hijos de gente en el ejército, y que han sido altamente honorable, gente que ha muerto incluso por defender y salvar vidas en este país. Entonces me toca ver diferentes lados de la moneda para hablar de ello. Y cuando hablamos del ejército, siempre es importante no generalizar y ver también los tiempos. ¿Por qué me refiero a esto con los tiempos y con el ejército? No es lo mismo que nosotros hablemos del ejército ahorita y con estos generales al ejército que se tenía en los tiempos de Felipe Calderón, en los tiempos del PRI, y principalmente en estos tiempos neoliberales a partir de los 80s, donde el boom de los cárteles se hicieron presentes. Y en donde ahí Cienfuegos muy probablemente tendría que ver, porque la situación de Ayotzinapa va ligada a eso, y lo más triste es que esa información no la vamos a tener, porque lo hemos comentado aquí, eso ya se limpió. Tanto en lo que era la Procuraduría, ahora Fiscalía, como en la parte del Ejército. Es una información que se limpió, es una información que no se va a encontrar. Y por más que se pidan que se abran expedientes, ahí no están, no es que los escondan, es que no van a estar, los limpiaron. Porque esa impunidad se ejercía cuando se tenían militares como el tipo de Cienfuegos. Por eso el propio presidente de la República dijo: a mí cuando me dijeron, ve por esta línea para agarrar quién va a ser tu secretario, el presidente de la República dijo, hice un giro de 180 grados y busqué en otra parte en el ejército para agarrar a alguien como secretario. Lo mismo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, yo no pondría a toda la gente del ejército en el mismo costal. Yo no lo haría. Porque lo que se está haciendo ahorita desde Andrés Manuel y ahorita con la doctora Claudia Sheinbaum respecto a lo que es el ejército, a las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, el Ejército Mexicano y la Marina, es una situación de 180 grados completamente diferente. El ejército es una fuerza muy grande, sí, claro, tiene una fuerza muy grande el ejército. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Porque durante años ellos gobernaron después de la revolución. Claro que tiene una fuerza. Claro que tuvo una fuerza, y todos los ejércitos tienen una fuerza porque los ejércitos tienen la capacidad de poder crear golpes de Estado. Todos los ejércitos en los países tienen esa capacidad. Todos. El propio presidente por eso había dicho que desaparecería esta parte del ejército, después dijo no, sabe que no se podía pelear con ella, sabe que no le convenía. Y lo que ha hecho es darle una función completamente al ejército y a la Marina, lo cual no me parece malo. Que se les da fuerza, se les da recursos a estos personajes, bueno, pero hay que ver esos recursos que se tienen, como el caso de la administración de ciertos aeropuertos y ciertos hoteles, con la finalidad de que esos recursos también ayuden a que se generen recursos para pagar situaciones tanto de la Marina como del Ejército. Así es, hay de todo. Hay de todo en el ejército y hay unas lacrotas, y para mí no deja de ser una lacrota este personaje.
Pero a ver, preguntémonos algo. ¿Por qué este tema que ya se había hablado hasta el cansancio con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, volvió a salir? Porque la finalidad es encontrar un hilo en donde se tiene que golpear a la doctora Claudia Sheinbaum, donde la doctora se le tenga que cuestionar y se tenga que responder esas cuestiones. Por eso insisto que desde ayer, cuando empezó con estos absurdos, me llama la atención que incluso gente que se llama periodista desde hace mucho tiempo, cuestionaba más a la doctora Claudia Sheinbaum y no cuestionaba el tipo de preguntas que estaba haciendo esta mujer. ¿Por qué? Preguntó lo de ayer. Ojo, preguntó lo de ayer. Bien. Déjenme colocarles el comentario que hace Jesús García. ¿Ok? Y me llama mucho la atención. Jesús García es una persona que está muy ligada a todos estos casos en Estados Unidos. Si bien yo no comparto la narrativa, no la seguiré compartiendo y defiendo que la narrativa de los cárteles y todo esto, no lo comparto porque siempre yo tengo el marco en donde los cárteles son generados por los propios Estados Unidos. Sí quiero comentarles y quiero mostrarles lo que dice Jesús sobre este tema. Jesús hace esta aclaración sobre un video sobre lo que pasó hoy en la mañanera y dice Jesús lo siguiente, espérenme porque aquí lo moví tantito para colocarlo así. Dice, al hablar del caso de Salvador Cienfuegos, hay elementos del proceso judicial en Estados Unidos que no se citan. Este caso no es sobre evidencias o pruebas. Que por cierto, ayer los que se decían grandes reporteros defendían lo que había dicho esta mujer. Y hasta entre los buena ondita decían, que la doctora Claudia Sheinbaum se enojó en el ejercicio periodístico que estaba haciendo Dalila, ¿por qué no respondió? ¿Por qué respondió erróneamente? Y la pregunta sería, ¿por qué pregunta erróneamente Dalila? No por qué responde erróneamente la doctora Claudia Sheinbaum. Pregunta erróneamente. Y defendieron los planteamientos de esta mujer y decían, ustedes pueden revisar el caso, ¿por qué no se habló? ¿Por qué no se dijo? Lo acaban de decir. El presidente de la República expuso todo de pe a pa este expediente. Estaba puesto, estaba mostrado cuál era el problema, qué no se entendía del caso. ¿Qué es lo que quieren? Porque ella le estuvo ayer dando vueltas y ese fue el punto. Le dice a Gertz Manero, entonces ¿usted considera que todo lo que le mandaron del caso es convincente? Pues es que no estoy en esa situación. Reviso, me mandan un caso, me mandan toda la información. ¿Y dónde le estaban ahí jugándole, como dicen en el barrio, dónde le estaban jugando o dónde le buscaban chichis a las gallinas? Pues le buscaban chichis a las gallinas en el punto donde ella dice, a ver, ¿se tenían pruebas, sí o no, de que es culpable? Y dijo la doctora, no, es que no hay nada que se ponga a él que es culpable. Después dijeron, no, ella nunca dijo de que si fuera culpable o no este personaje, sino de que fue el gobierno de México quien pidió que, que fuera un asunto diplomático. A ver, vámonos por partes, porque el asunto diplomático es muy curioso sacar la inferencia de que fue el gobierno de México quien pidió esto, ¿ok? Y ese es el problema, porque estas personas, en especial uno que se jacta, que pendejea a youtubers, y aclaro, ayer que me preguntaban, me decían, ¿era Páez Varela? No, yo no me meto en ese caso, ni en ese show de Páez Varela, que le mando un abrazo muy grande, ni a Álvaro Delgado, ni con lo de Manuel Pedrero. Aclaré que eso no iba por ahí. Otra persona que se jacta de tener mucho tiempo en esto, que también pendejea a youtubers y que por un lado les dice, no, sí, ustedes también son periodistas y por otro lado los pendejea. Pues esa persona defendió las palabras de esta mujer y el planteamiento que él ponía también era erróneo. Porque una cosa es que te cague el personaje que es Cienfuegos y que tiene mucho todavía que mostrarle a la gente en este país, y yo estoy de acuerdo con ello, a favor, creo que es un impresentable en México completamente, y otra cosa
aparte de que te caiga gordo, esté impresentable, es quererle, buscar, no, Hernán Gómez no, hay otro, en verdad me sorprendió, porque entiendo, y me sorprendió porque también ahorita voy a otro punto, para que no se me vaya la idea, porfa, ahorita les comento por qué. Se me está yendo la idea, espérenme, regreso, ya. El punto que está diciendo ella y el punto que sostenía también este personaje es que se tenía que, bueno, la animadversión que le tengas a Cienfuegos no tiene que juntarse con el caso. Es que hubo una situación diplomática más arriba. ¿Y por qué tienes que argumentar que la situación diplomática fue por parte del gobierno de México? Que se comentaba que aquí en México los militares le habían dicho a Andrés Manuel López Obrador, hey, tienes que salvar a él, si no vas a tener un golpe de Estado, etcétera, etcétera. ¿Se podía mencionar eso? Sí, se hablaba de esa situación y no dudo de que se pudieron haber acercado a pedirle ese punto. Pero no hay ningún documento que pruebe eso, que es lo que estaba diciendo Dalila. Y es lo que la otra persona infería y afirmaba con lo que estaba sucediendo. La única prueba en papel que se tiene es exactamente lo que comenta Gers Manero, que fue ahí del propio país, una solicitud que se hizo y dijeron, esto tiene una situación diplomática más elevada. Pero eso no te garantiza que fue el gobierno de México. No fue el gobierno de México que les dijo, oye, Estados Unidos, cálmate. ¿Es en serio? O sea, quiero dimensionar esto para que vean el grado de absurdo. Si el gobierno de Estados Unidos, o bueno, en este juez, el gobierno de México le dice al juez, hey, bájate esto, no. Si hubo un acercamiento, quien lo pide, y si esto sí pasó, quien lo pide tiene que ser en Estados Unidos. Altos mandos en Estados Unidos. Cúpula muy alta en Estados Unidos. ¿Quién puede ser quien lo pida? El propio ejército de Estados Unidos, presidencia, pero fue una situación de diplomacia que, para no decir quién lo pide, por eso nada más dijeron que fue una situación de diplomacia más arriba. Si el gobierno de México habló y les dijo, oigan, es que, a ver, ¿qué onda con esto? Porque México pidió las pruebas, lo dijo el propio Andrés Manuel, y por eso dijeron que no y hablaron de esa situación. Yo no dudo que a lo mejor el gobierno de México llegó y les dijo, no chinguen, a ver, y le dijeron, bueno, tú lleva el caso. Y fue una situación diplomática mucho más alta. Posiblemente, no lo dudo, pero quien da la orden no es el gobierno de México, no había un papel que diera esa solicitud, es a lo que voy. No dudo que en el planteamiento se pudieron haber acercado por esta parte del ejército por pedir y que pudo haber existido esa presión con el presidente, inclusive no lo dudo. Pero ese es el problema cuando se tienen imprecisiones y lo que se está buscando solamente es una declaración que, como le dijo la doctora, no te la voy a dar. Porque en esa declaración, si tú tienes a un pez gordo, hasta como García Luna, ¿tú crees que no lo vas a ocupar a tu conveniencia? ¿Por qué soltarlo? ¿Por qué soltarlo si estaba coludido con el narco? Y a mí me trae referencia la película que les he dicho aquí, que se llama El Señor de la Guerra, con Nicolas Cage. La guerra contra las armas y contra el narco es una mentira. En esa película agarran a Nicolas Cage y le dicen a la gente, mira, güey, ahorita va a llegar un uniformado y te va a decir, oye, tienes que soltarlo. Y no te van a preguntar, te van a decir que me sueltes. ¿Por qué? Porque soy necesario para este negocio. Y lo comenta ahí, es un negocio. Y así lo dice, se llama Lord of War. Ustedes la pueden ver y es ahí pública. Ahí está, exactamente. ¿Cómo lo vas a soltar si tienes todas las pruebas? Tienes el caso, tienes para trabajar tu guerra contra el narco. Y entonces me dice algo, si tienes pruebas, pues te dijeron, a lo mejor sí hay pruebas,
suéltalo. Si la DEA no pasó todas, exactamente, pues lo mismo que ellos dicen, o no paso todas las pruebas y te digo, suéltalo, porque lo necesitamos, porque la guerra contra el narco y porque tengo que ser coherente, mi análisis tiene que ser coherente con lo que sigo creyendo, que es que la guerra contra el narco no existe, que los cárteles, y hay información al respecto, y libros, con todo respeto, yo no me puedo basar como la información que está dando esta mujer, o dice que se basan en el libro de Jesús Esquivel, y que la otra persona que digo también se basa en el libro de Jesús Esquivel. Con todo respeto, no tengo nada contra Jesús Esquivel, pero Jesús Esquivel es un acomodaticio y es otro narcoficción. Entonces ya ni cómo creerle. Es lo que le pasa ahora a Jesús Lemus. Con todo respeto a Jesús Lemus, no tengo nada en contra de él, pero ahora hacen libros al hervor. Entonces, si la guerra contra el narco es una falacia y tienes información de él ayudando en ese narco, y esa guerra contra el narco es una falacia, altos mandos te pidieron que esto se bajara para no exhibir la realidad, porque estaban muy metidos en ese pedo, y que no dudo que que estuviera metido en esos embrollos un impresentable como Cienfuegos. Los militares que conocimos le temían a ese personaje. Gente muy cercana a él le temía a Cienfuegos. No, y aparte de que se dejara mangonear, mi estimado Abse, hay un punto. Si tú lo tienes y te lo vas a tronar, él los hubiera quemado en sus declaraciones y le hacen un juicio. Porque dicen, me van a chingar, me chingo a todos. Porque es una farsa. Porque el negocio de las drogas es una farsa. Perdón, el ataque a las drogas, ¿me explico? Es una farsa. La guerra contra las drogas no existe. Es uno de los negocios más grandes que tiene Estados Unidos. Entonces, que se lo quisieran cargar y si hubiera información, es como en la película que les digo. Sí, tienes tus agentes, ya lo encontraron, tienes toda esta información, la recopilaron. Bueno, esta información que es una farsa, no lo bajas a toda la agencia, porque si no, la agencia sabría que es una farsa y tarde o temprano alguien la va a cagar. Solamente las grandes cúpulas saben que es una farsa y a los que están abajo los haces trabajar en ello para mantener tu negocio, un negocio grandísimo. Recuerden que Estados Unidos es el consumidor más grande de drogas. Con todo respeto lo digo exactamente. Una cosa es que tengas libros. Por eso yo decía, el libro de Anabel Hernández de La Noche de Iguala es un libro que tiene una recopilación de datos, que eso es a mí lo que me gusta de ese libro. Ustedes lo pueden buscar y es una recopilación de datos. Ya su análisis ustedes lo podrán creer o no. Pero fuera de libros que no te recopilen datos, que no tienes que ir a buscarlos, pues, que los tienes ahí, entonces, fuera de ello, con todo respeto, es narcoficción. Hay gente que te hace una recopilación de todo lo que sucedió, todo lo que pasó, y te puede dar un análisis de lo que pasaba en presidencia, cómo estaban metidos, qué opinaban, cómo se hacían güeyes, a lo mejor te ayudan a tener un contexto, lo puedo entender. Pero de ahí, como Anabel, que es como la caricatura de Calabozos y Dragones que ayer les decía, en donde siempre está a punto de decirte a descubrir el hilo negro de esta situación, pero siempre hay algo que se le impide. Estuvo cerquita, apenitas, y así son todos sus libros, se vuelve una pinche novelota. Topolino, nadie te bloqueó. Te estoy leyendo, Topolino. Mira, ahí estás en pantalla, te estoy leyendo. Entonces, voy a ese punto. Así es un negocio redondo, uno va con el otro. Lo hemos comentado. Por eso insisto, yo no me voy en la discusión ni voy en los puntos donde de repente salen y te dicen, es que se pelearon y resulta que el hijo, o sea, no puedo hacer como otras personas que salen y primero sacan esta documentación en donde te dicen, el negocio del narco no existe. Los cárteles fueron creados por
por la DEA, por la CIA, por Estados Unidos, y resulta que se avientan programas, se avientan su espacio de 2 horas para hablar de eso, y cuando no tienen tema, le meten al borbo completamente de, es que se raptaron al Mayo, güey, y el hijo de tal lo raptó, lo llevó y lo entregó en Estados Unidos, y es que los cárteles están siendo investigados, por eso están los pinches avioncitos sobrevolando, porque están sacando información de dónde están los cárteles. No mamen, si no existe esa situación, no voy a contribuir a eso, se me hace hasta ilógico y se me hace hasta irresponsable. Irresponsable que si digo que los cárteles no existen, después le entra la pinche narrativa de que los cárteles se pelearon y están perfectamente establecidos quién se van a quedar. Si de repente puede llegar a haber peleas internas, es para ver quién chingado se queda, pero todo ese control lo tienen en Estados Unidos. Ellos saben a quién le van a comprar. Es muy simple. Es muy simple. Son controles internos que tienen ahí. Es mucho más fácil que la violencia que se esté generando la pida el propio Estados Unidos a los cárteles, que se genere esa violencia aquí con la finalidad de mantener la incertidumbre, de estar golpeteando al gobierno en curso para sus fines, porque así lo han hecho toda la vida. Así han mantenido guerrillas en varias partes del mundo, en Congo, lo que era antes Zaire. Así es como se han manejado. Entonces, tragarme la narrativa de que sí existen las agencias y están buscando y los líderes de los cárteles, perdón, no le voy a decir, con todo respeto, tengo un marco completamente diferente y se me hace muy irresponsable seguir con esa narrativa porque eso vende, porque eso es lo que quieren que estemos diciendo. No, salgámonos de esa situación. Por eso insisto, cuando el narco hace aquí fentanilo, entra por Canadá. Aquí llega el fentanilo y a lo mucho lo tabletean. Pero el crear el fentanilo, por eso es entender cómo se hace un medicamento. Un medicamento es crear los principios activos y el fentanilo como principio activo tiene precursores para hacer ese principio activo. O también conocido como API. Pero ese principio activo se tiene que crear y no es aquí. No lo necesitan hacer aquí, tienen todas las facilidades fuera. Aquí pueden llegar tabletas y pueden llegar hechas ya desde China. Puede llegar el principio activo directo para que aquí se haga el tableteo. Porque se puede pasar por N y sin fin de cosas. Pero es a lo que voy y insisto, y veo programas en donde hablan de todo el fentanilo que se pasa de aquí para allá. Y el fentanilo que se pueda pasar de México hacia Estados Unidos es una brecha muy corta, a comparación de todo lo que entra por arriba. Y entonces es seguir alimentando el discurso o desconocer del tema, con todo respeto. Por eso insisto, no caigo en esa narrativa y no me compro esa jalada. Y Dios, por favor, agarrar el libro de Jesús Esquivel y tenerlo como prueba para lo que están diciendo. El libro de Jesús Esquivel, tenerlo como prueba, un güey que ha sido un acomodaticio, que le han encontrado un chingo de mentiras, acomodado a los intereses de Estados Unidos. Y solamente porque de repente lo tengo en mi programa y ahí lo saco, le doy toda la veracidad. Agarrar ese libro con veracidad, perdón, eso es ser un irresponsable para hablar. Por mucho que se las jacten de periodistas. Soy un pinche youtubero cualquiera, pero eso es una irresponsabilidad. Completamente. Es que en el libro de Jesús Esquivel dice que pasó esto. Pruebas. Ese es el problema de la narcoficción, que incluso si están diciendo la verdad, te va a costar trabajo tener pruebas. Y entonces le tengo que creer a la voz de Jesús Esquivel. Y perdón, yo no soy uno de ellos. Si alguien le quiere creer, adelante. Porque caería en la situación de tener a los cárteles y esa narrativa que él también le ha entrado a ello. Y siguen escribiendo su narcoficción.
pocos libros, y aquí tengo un chingo, y los leo, porque te pueden dar una idea. Son como los libros de novela ficción, agarran una idea de la historia, te cuentan y de ahí construyen una novela. Entonces pueden ser entretenidos para leer y te pueden dar cierta información, pero hay que saberla papear, no comérsela a manos llenas. Porque aquí está Jesús García, se los dice, al hablar del caso, lo voy a poner en grande, al hablar del caso de Salvador Cienfuegos, hay elementos del proceso judicial en Estados Unidos que no se citan. Este caso no es sobre evidencias o pruebas, que es lo que estaba diciendo ella, que lo dijo desde ayer y que desde ayer hay gente defendiendo este punto de esta mujer, sino de relación diplomática. Por eso es importante tener detalles para preguntar con precisión, porque no pregunta con precisión y, como se lo dijo Gers Manero, afirmas cosas que no son ciertas, y afirmó lo mismo desde ayer. Yo no sé qué cambio exista de ayer a hoy para que hoy le digan a la doctora que se veía muy intempestiva, que se veía la doctora enojada. Vamos, no caigamos en el buenahondismo ni en la cultura del facho. Y los fachos se fueron con esa línea que vendieron ahí algunas personas. No es necesario golpetear por golpetear, ni dar tumbos de un lado ni tumbos del otro, porque entonces hay algo bien importante. Se confunden aquí dos cosas. Uno, lo inmamable que es un personaje como Cienfuegos y que no se le está defendiendo. Pero no tiene que ir de la mano con esta situación. Comprar esa narrativa sin estos argumentos, sin argumentos, no hay papel. Si fue el gobierno de México, posiblemente. Si hubo una presión, posiblemente, no estoy dudando de ello, pero se vuelven escenarios. Escenarios. No lo que diga Jesús Esquivel en su libro. Por el amor de Dios, ¿es en serio lo que está diciendo? No seamos irresponsables. Delfín, abrazo muy grande. Talía Díaz, abrazo muy grande. Erika Castro, queridísima, abrazo enorme. Y podrán decirme, sí, ese pinche youtuberito, yo tengo más de 30 años. Sí, pues podrás tener más de 30 años, pero desde ayer la estás cagando. Y no es la primera vez. Y me podrán pendejear lo que quieran, pero aquí está la situación. Reitero, inmamable este personaje Cienfuegos, pero lo que está pidiendo ella no tiene sentido. No hay pruebas. Por eso le dijo, te estoy diciendo la verdad. Esto es lo que tenemos en esta situación. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Se entiende? ¿Me explico? Mi estimada R, abrazo muy grande. Entonces, ¿en qué marco vamos a trabajar? Pero yo no voy a mezclar marcos. No creo en la guerra contra las drogas, no existe esa guerra contra las drogas y hay mucho más evidencia para hablar de ello que para creer lo que dice Jesús Esquivel en su libro. Y no es defensa. Si nos vamos a que eso es defensa nada más de este personaje, entonces es ver esto desde un punto muy pequeñito. El tipo es inmamable. Pero reitero, ¿por qué defendieron? ¿Por qué el resultado de alta diplomacia, esa solicitud que venía de la alta diplomacia, la sacaron? ¿Quién la sacó? ¿El gobierno? ¿El ejército? ¿Quién? ¿A quién se estaba encubriendo? Es porque es un negocio. Porque es un negocio. Si la propia DEA no dio todas las pruebas, es porque la DEA es un grupo o una agencia ficticia, que lo único que ha hecho es la DEA es como el Fondo Monetario Internacional. La DEA es como la ONU, es como la OEA. Es la única manera que existen esas agencias para, según hacer relaciones con los países donde se tiene el narcotráfico, porque hay que señalar siempre a los países, nunca a Estados Unidos, que son el alto consumidor, nunca nadie. Está el elefante en el centro de la mesa para decir, oigan cabrones, ¿y ustedes qué hacen para disminuir esto?
para que para estos güeyes ya no sea negocio mandar droga para allá. Pues destruye el pinche negocio. No le puedes poner aranceles, estoy de acuerdo. Pero destruye el negocio, tienes otras formas de destruir el negocio. Ataca el problema por una situación de salud. ¿Por qué creas una pinche agencia para esto? Pues porque tienes que mantener el show. Recuerden que ellos ocuparon al ejército de Estados Unidos para traer toda la goma de opio que venía de Afganistán. Entonces no dudo que hasta entre ejércitos se estén tapando las situaciones, porque yo no digo que sea un inmamable este personaje, pero no está la información y las pruebas, como decía, y el planteamiento que estaba haciendo ella es patético, raico, completamente de acuerdo, ¿eh? Es la versión masculina de Dolia Esteves, completamente de acuerdo. Ocupar el libro de él como una prueba, perdón, se me hace completamente irresponsable, seas ser humano, seas quien seas. Por eso yo decía algo ayer, ese es el problema, y se los decía ayer en la noche, y esto va con los fachos y que no caiga la gente de la cuarta transformación en lo mismo. La fachiza siempre pendejea a los youtubers. Nada más les recuerdo a la fachiza, que es periodista, ya en general a quien es periodista, que no son chingólogos. Cuando sacan una información económica, la investigan igual que nosotros. No son economistas, no son sociólogos, ¿ok? No son politólogos, pueden tener a lo mejor una idea de ello. Y es por eso decía, no son los únicos que leen. Ese es el problema. Por eso no podemos endiosar a personas. No es la única gente que lee. Ni tenemos que hablar con hematopoiesis de la perífrasis verbal para decir, no mames, qué inteligente. Eso hablaría entonces que nuestra mente es pequeñita. Pero es a lo que voy, como la oposición, y por eso lo decía ayer, señores, tranquilos, ustedes ni son economistas, porque su carrera no estaba dirigida a eso, no son nada de esos puntos. Ni economistas, ni químicos, ni médicos. Entonces, cuidado, todo mundo llegamos y buscamos información. Y no me salgan con que ese conocemos el método científico. Nosotros también, en mi carrera, el método científico lo llevamos hasta más. Por eso se llama método científico y se ocupa para muchas ciencias. Y en nuestra carrera el método científico está perfectamente puesto. Conocemos qué es eso. Entonces, cuidado, cuidado. No caigamos en esas situaciones mamonerías innecesarias completamente. ¿Vale? Topolino, abrazo muy grande. En cuanto se enjuiciarán a base de los libros, pues ahora al rato hay que creerle todos los libros de Anabel, hay que creer todo el nuevo libro de Anabel, los libros de Elena Chávez. Así es. Jesús Esquivel es pro Estados Unidos y escribe conforme le pegue el aire. Lo de Elon Musk es un patiño completamente. Y es que esto de estar diciendo que están lo de la corrupción, ya hablaremos de la USAID. Ya hablaremos. Ayer comentábamos un poco por qué tienen esta situación con la USAID. Ya lo estaremos platicando. O sea, lo que está pasando con la USAID no es gratis y están queriendo vender una bandera que en realidad no es. La gente que es mediática no está entendiendo qué está pasando con con la USAID. Ese es un problema muy grande. Mi estimada María Reyes, abrazo muy grande. Más o menos antes de todo este show salió a hablar, y no dudes que vaya a salir a hablar recientemente o te diga, ya me aventé en este fin de semana, me chingué otro libro. Y lo vas a ver. No lo duden, porque así se mueven. Sí, lo de Dalila fue patético hoy, pero insisto, fue también patético ayer. No sé cuál es la defensa de Dalila. En verdad, no le entiendo. Mi Mina,
Abrazote enorme, queridísima, gracias. Y no es aplaudirle a la doctora y que todo lo que hace está bien, igual lo que pasaba con Andrés Manuel, pero voy a un punto. Yo cuando vengo a hacer la crítica y el marco con el que yo trabajo, porque cada canal tiene un marco, por lo menos yo siempre lo he dicho aquí. Si ustedes quieren poner otro marco y sobre ese marco me quieren a mí calificar, pues están en un error. Si mi marco no les gusta, eso es diferente. Pero el marco con el que yo trabajo es muy claro y muy preciso. Es lo que se tiene que hacer para gobernar. Y sobre eso califico. Y hay cosas que me gustaron o no y califico la toma de decisiones. Y que no es sencilla. Y eso no quiere decir que no sea crítico con lo que pasa en la Cuarta Transformación, pero no voy a ocupar un libro de Jesús Esquivel para decir que la doctora se enoja o es intempestiva. Vamos, en verdad. No, mi estimado Ricardo, porque entonces eso es coartar la libertad de expresión. El problema es que son gente que no es responsable de lo que llega a ser o decir, porque desde ayer traía una línea, traía un sesgo que era evidente. Mi estimado Diego, te mando un abrazo muy grande. Lupis, ¿cómo estamos? Lisette, abrazote enorme. Pablo, abrazo muy grande. Así es, lo que quería es que dijera que hubo un arreglo. Dijo, pues, si no hay papel aparte, como se lo dijo, y desde ayer también lo decía, esa información con el presidente salió. El presidente dijo, saquen esa info. Se publicó todo el expediente. ¿Cuál es el problema? Por eso le dijo la doctora, te conminó que hagas una investigación correcta, porque aquí está, ya ven, yo sé que decían, es que los reporteros no están para hacer investigación. No, claro que también están para hacer investigación los reporteros. ¿Quién dice que no? Me sorprende que una persona que se diga con tantos años de periodista diga que no están para hacer investigaciones. Claro que sí, y la tiene que hacer porque si llegas a preguntar, no nada más es llegar a preguntar a lo pendejo. Hay que llegar con información y con información precisa. No se los digo yo. ¿Saben quién se los dijo? Aquí lo voy a poner otra vez. Jesús García. Este caso no es sobre evidencias o pruebas, sino de relación diplomática. Por eso es importante tener detalles para preguntar con precisión. Y como no preguntó con precisión desde ayer, por eso la doctora insistía y le decía, mija, ya deja de exhibirte. Y redundaba y redundaba. La respuesta llegaba a lo mismo porque quería que el fiscal le dijera algo que no existía, que él no tiene un papel para decir, por eso le dijo, no hay ningún documento. Si eso sucedió, si el ejército mexicano se lo pidió al ejército de allá y le dijo, a ver, mándale una pinche solicitud y nos echas la mano y cubres este hijo de la chingada. Si desde aquí Andrés Manuel les dijo, ¿saben qué? No va a tener pedos, relación diplomática, mándame a este cabrón. Pero voy a un punto, si la situación de los cárteles es una falacia, era mucho más fácil que ellos dijeran diplomáticamente, México dijo, oye, ¿qué pedo con nuestro secretario? Y que Estados Unidos dijo, no te metas en broncas, libérenlo, mándenselo, no den pruebas para que aquí no tengamos pedos, que había relación de cómo se traficaba con este hijo de la chingada. Que no nos embarren, que no exista nada, que México no tenga una arma para que después nos puedan empinar a nosotros. Yo veo más factible eso. Entonces, mando un expediente, no mando todas las pruebas, mando una mamada de pruebas. Por eso decía el presidente, vean con qué estaban queriendo sacar, y hubo mañanera de eso, vean con qué querían agarrar a Cienfuegos. Oye, pero es que lo defienden, nadie lo defiende, no confundamos casos. Por eso decía hace rato, que lo que nos caga Cienfuegos y lo inmamable que es, no tiene que confundirse con esta situación. Por eso hay que aprender a acotar los temas y darles ese contexto. Por eso desde ayer no sé por qué defendían a Dalila, pero bueno, hay gente que lo hace. Así es, creo que hablar tipo Lorenzo Córdoba ya se vuelven fregones. Completamente de acuerdo. Mi estimado Elliot, te mando un abrazo muy grande. Hay también laboratorios en Estados Unidos, mi estimado Diego. Hay laboratorios en Estados Unidos. Pero reitero, si la gente conociera, entendiera cómo es el proceso de crear el fentanilo, no estarían diciendo que se hace aquí. Y no dudo que lo intenten hacer, no dudo, porque en su estrategia no dudo que lo quieran llevar de aquí para allá, no lo dudo, pero por el momento no lo hay. El propio presidente lo dijo, no lo hay. Y porque cuando investigas y sabes cómo se hace, cómo se forma, lo que necesitas es mucho más fácil que se haga en Canadá.
y por las leyes que tienen, que les pase esa droga a manos llenas por allá. Mi estimado Elliot, abrazo muy grande. Adriana, abrazote enorme. No, mi estimado Richard, para serte sincero, no. La voy a buscar. Sí, es que voy al punto. Mira, te voy a decir por qué. Porque ayer y en estos días, con esta situación que de repente ha pasado en las redes sociales con compañeros que yo creo que son críticos de lo que sucede de este lado, se ha vuelto un boom que troles, porque son cuentas nuevas cuando las reviso, lleguen a estar jodiendo en los canales. Y yo les he dicho, troles tengo un chingo. Entonces pasa algo. Yo siempre he insistido, la comunicación es completamente diferente. Me verán con gorra algún día a lo mejor me verán de traje, me han visto de camisas, de cuadros, de otras, de playera, sudadera. Y creo que eso no tiene que ser un impedimento para poder platicar con la gente. Eso es romper esta situación. El marco que tengo como profesor también lo ha hecho que con mis alumnos sea así. Nunca me veían de traje ni nada por el estilo. Llegaba simple hasta con mis playeras de Marvel, de Star Wars, para tener un acercamiento, para no marcar barreras. Y no me interesa. La comunicación que yo tengo aquí, no me gusta que me estandaricen con que tienes que ser como la comunicación de antes. No, se me hace absurdo, por eso la comunicación cambió. Tenemos la oportunidad de estar lo más cercanos posibles y vernos como pares. Y que nos leamos y que cuando nos leemos no tengo que leer si ustedes tienen título o no, tienen un negocio, tienen un chingo de dinero, no lo tienen, no han comido en 3 días. No me importa. Nos importa la opinión y podemos decir, difiero con tu opinión, difiero con esto, porque nos leemos como mexicanos. Entonces no puedo decir, este espacio es para todos, pero tu opinión la voy a marginar porque no eres tal persona. No, tal vez te digo, no comparto por esta situación, porque a lo mejor yo sí tengo un conocimiento que lo puedo compartir y hay gente que comparte su conocimiento y por eso nos leemos, para que eso sea ese verdadero círculo de estudio. Lo decía Percy, no lo digo yo, lo decía Percy y lo comentaba también el señor Dussel, en paz descanse, el maestro Dussel. Queremos esos círculos de estudio, aprendámonos a escuchar. Y a lo mejor diferimos, pero hay que hablar hay que debatir, hay que hablar con argumentos. No comparto tu argumento por esto, no comparto tu situación por esto. ¿Por qué? Porque hay gente que pone sus comentarios y en sus comentarios pone sus inseguridades e incluso te quiere decir que tú las dijiste. Hay gente, tú comentas algo y hay gente que escucha lo que quiere escuchar. Entonces, yo no soy culpable de eso, ni de la sinceridad. Por eso decía un compañero que habla en la radio, en un canal del Bar, que está a favor del Barça, soy altamente pro Barça, en el fútbol, y decía, yo digo algo que tú quieras escuchar, otra cosa es otro rollo, pero yo no dije eso y por eso luego les digo, no pongan palabras en mi boca. Y eso es muy simple. Y aquí el punto viene desde esa manera. Y conocemos gente muy estudiada y no tenemos que venir a hacer a la mamada para ello. Así de simple. Ah, es que se te salen groserías. No son groserías, son malas palabras. Groserías es lo que hace la oposición. Y si para eso es más importante para ti, la forma es fondo. Nunca se sentaron a platicar en una mesa de izquierda. Jamás. Nunca leyeron a García Márquez. Nunca leyeron a Jorge Ibargüengoitia. Nunca han leído esas generaciones que son lo más cercano para poder estar platicando así. Me imagino que cuando vieron en la librería el libro de Mis putas tristes, la triste historia o el libro de la historia de Mis putas tristes de García Márquez, dijeron ¡ah! Y pedían que lo quemaran, ¿verdad? Entonces voy a ese punto. ¿Y por qué saco eso? Porque lo conocemos. Sabemos que es buscar una fuente, corroborarla. Método científico lo conocemos desde hace un chingo. Voy a poner algo en un artículo, tengo que revisar mis artículos y que lo que estoy buscando y lo que estoy diciendo para plantear mi hipótesis tenga sentido. Por eso soy de hacer marcos
Y siempre hablo de generar los marcos, se los digo a mis alumnos. Pero si me quieren tasar de la otra forma, pues no lo hagan, están en un error, porque simplemente lo he dicho desde el principio aquí, no se tasa de esa manera. Y que hay gente que llegan y te dicen, es que no eres periodista, güey. Pues no lo soy, ¿cuál es el problema? O sea, no soy médico para decirte en este momento, tómate, sería irresponsable si te dijera, tómate tal cosa si estás enfermo de esto, porque no soy médico. Conozco un poco de lo que podría pasar, puedo decir, a lo mejor puedes tener esto, ve al médico para que te digan qué tienes. Pero también leemos de otros temas, y desde hace un chingo de tiempo. Y ese es el punto, como muchos de ustedes lo hacen, como muchos de ustedes ven otros videos. Por eso insisto, esto que está aquí es para que la información que sacamos de la lectura, que es la palabra escrita, la más importante, leer es lo más importante. En esta vida no puedes decir dos cosas, que no te gusta la ópera y que no te gusta leer. Pero si quieren, digan que no les gusta la ópera, pero decir que no les gusta leer es absurdo. Va en contra, es ir en contra del crecimiento de una persona. Podemos ver en 1000 videos, pero también tenemos que leer, porque a leer aparte nos ayuda a tener pensamiento abstracto. Y la lectura nos tiene que ayudar para que cuando veamos videos, acoplemos lo de los videos a la lectura. Eso es bien importante. Es un absurdo decir que no gusta leer. Adriana Carolina, abrazo muy grande, queridísima. Y entonces, el método científico también lo conocemos. Por eso insisto, estos que se quieren, en estos temas le quieren venir a hacer a la hematopoiesis de la perífrasis verbal, solamente estudiaron para ver cómo llevar esto, cómo llevar un programa, cuando estudian ciencias de la comunicación, cuando estudian qué es lo que tiene que hacer un reportero, toda esa parte lo puede entender, cómo buscan la información, pero no son chingólogos, no son chingólogos. Buscan la información como la podemos buscar todos los demás. Lo que pasa es que en la carrera que ustedes tienen, saben llevarlo de mejor manera. La redacción y todo esto lo pueden llevar incluso mejor que nosotros, mucho mejor que nosotros, más bien, sin ningún problema. Pero no son los únicos que saben investigar, y no porque, es que lo dijo tal persona, pues es como la mamada de antes, es que lo dijo Joaquín, pero te dijo mentiras, güey, lo dijo mal. Pero como los ven como chingólogos o como dioses, pues indica que ni lees, ni buscas, ni estudias, ni revisas. Por eso me encanta la frase de Vicente Serrano, no nos crea a ojos cerrados, vea diferentes puntos de vista, busque información, léala, chéquela y diga, no me gustó lo que dijo Enrique, no comparto, no me gusta el marco que él pone, pero yo siempre pongo el marco con el que hablo. Y eso lo comparto porque lo tengo que hacer hasta como profesor. Mi estimada Lisette, abrazote enorme, y dice, sí recuerdo esa mañanera, por eso digo que Cienfuegos tenía información de los gringos y como ellos se sienten intocables, dijo, los malos somos los mexicanos. Sí. ¿Y qué sucede? Pues los gringos no iban a exhibirse, no hicieron el pedo más grande. Yo esa es la teoría que tengo sobre esta situación, porque en mi marco, reitero, los cárteles es una falacia. Exactamente, voy al punto. Por eso le dicen, oigan, ¿y por qué no nos han hablado del Mayo? ¿Por qué no nos han dicho por qué se lo llevaron? ¿Cómo se lo llevaron? Porque es una falacia. Entonces, por eso es importante tener mucho cuidado con qué marco estamos hablando. Porque a lo mejor alguien tiene un marco completamente diferente al mío y respeto su punto, pero van a chocar porque venimos de marcos completamente diferentes. Entonces, ese es el punto. No, nada más llevo como un día, más o menos. Casi un día. Así es, por eso cuando la gente se preocupa que, es que dijiste una grosería, algo por el estilo, pues dije, puta, sí. Así es, Maribel, soy profesor. Gracias, mi estimado Richard. Abrazo muy grande. Chao, güey. Abrazo muy grande, hermano.
Sí, es que reitero, y está bien, si se quieren basar en el libro de él, pero ¿qué pruebas tienen? Entonces, me preocupa porque esta mujer ni siquiera supo plantear bien su pregunta, porque no tiene bien su marco, no tiene bien su hipótesis. Y yo no llegaría con una pregunta, plantearía y crearía mi marco bien para tener varias hipótesis. Y no es la situación del otro mundo, plantear tus marcos y decir, no es este, no, entonces si me dijo esto, está otro escenario. Por eso les digo que creamos escenarios y llevo toda esa información. Por eso, claro que un reportero está para buscar información. Claro que lo está, pues para llegar y hacer planteamientos que sean ad hoc, no llegar y dar bandazos, porque si llegan a preguntar genérico, pinche gente no sabe, no es periodista, no es reportero, entonces, malos si sí, malos si no, ni preguntes, diría la canción. Pues no mames, en verdad. Mi estimada María de la Luz Galván Calvillo, queridísima, te mando un abrazote. Si ya llegaron hasta acá, pedirles de la manera más atenta que nos echen la mano con ese poderosísimo, poderosísimo like. Eso nos permite poder seguir creciendo y seguir llegando con más personas. Ya sabe, si usted está de acuerdo o no con lo que estamos opinando, no es necesario hacer un denuesto, solamente comentar, Enrique, no estoy de acuerdo, estos son mis argumentos, por qué no estoy de acuerdo, y argumentos. Eso es bien importante y si está de acuerdo, adelante. Eso nos ayuda muchísimo y eso permite que también usted se exprese en el chat y si nos ven repetición, no hay ningún problema. Porque eso sí, si ponen ahí, empiezan a decir ahí sandeces, el que se sube se pasea, ¿eh? Y recuerden contesto. Y la otra, si son troles, porque se molestan cuando llegan, o gente que se esconde, porque hay gente que se esconde, llega, dice cualquier sandez, uno les responde y se molestan cuando uno les responde. Al diálogo circular, eso lo comento, ¿eh? Así es, Adriana. Yo vi lo mismo ayer, por eso me sorprendió que hubiera defensa de ella. José Wilfredo Carnalazo, te mando un abrazo muy grande. Ahí tendrías que hacer tus anotaciones, tendrías que traer ahí es algo mucho mejor, con todo respeto, mejor planteado. Se vio muy mal seguir, pero sí, por eso. Sí, pero por eso. Sí, sí, pero si es por eso, entonces ya te respondió, güey. Es muy simple. Sí, tienes, a ver, en la mañanera tal el presidente dijo esto. Porque hoy le dijeron, sacaron toda esta información y ¿saben qué dijo Dalila? Me basé en el libro de Jesús Esquivel. Papas, pa'l suelo. Y la información que sacaron en la mañanera, la información oficial. Por eso ayer que le querían cubrir la cara se me hizo inverosímil. Porque ella planteó erróneamente. ¿Por qué los focos en la doctora? ¿Por qué no los focos en ella? Es que en su ejercicio periodístico, ese ejercicio periodístico con todo y el sesgo que trae, neta, bueno, no soy periodista, igual y me dicen, sí, Enrique, no mames, está bien, pero no se le cuestiona con el sesgo que trae también. No dimensionamos, no contextualizamos qué está pasando completo, tanto la pregunta como la respuesta de una, o solamente dirigimos donde nos conviene para tener vistas. Ya cabrón, ¿no? Nancy es una persona muy preparada para preguntar. Así es, Monse. Les gusta hacer y cuando se las reviran no les gusta. Así es. Miren, hasta en mi canal, con todos los compañeros, luego les he dicho, no seamos en el canal de Telegram, no seamos irresponsables con esta información que se está subiendo. Conozcamos más esa parte del tema. Preguntemos, a partir de esto, yo creo esta situación, a partir de esto, yo no creo en esto, eso es diferente. Y es importante marcarlo. Y bueno, exactamente, pones el polo opuesto, mi estimada María Reyes, y lleva la información, y lleva la investigación. Es que en la investigación que hicimos, sí, y la investigación está basada en lo de Jesús Esquivel y el libro. Pan. Y me pueden decir, a mí sí me gustó tal, adelante, en mi marco, el libro de Jesús Esquivel no presenta ninguna prueba sólida. Si el libro presentara pruebas sólidas, hubiera sido un boom. Entonces, ocuparlo con todo respeto.
Así es, Lisette, así es. Y fue desde ayer, por eso insisto, me sorprende que salgan a decir que es un gran ejercicio periodístico. Hay gente que luego hasta se enojan cuando critico a esa persona, pero bueno, en fin. Vámonos con la última nota, ¿no? Que tenemos ahí y que no quería dejar pasar la nota de esta chica que también llegó a la mañanera a preguntar y que hasta le dijo a la doctora, bueno, pues creo que ya te respondiste la pregunta, mija Mijares, ¿vale? ¿Qué sucedió? Si me lo permiten, déjenme aquí nada más colocar el video. Ahí estamos, voy con la cortinilla y vamos a darle átomos, ¿ok? Para que vean cómo están de incisivos, y lo decía desde la otra vez, y reitero, soy pro cuarta transformación, creo en este proyecto de pro cuarta transformación. Si me quieren llamar palero salamero, dímelo cuando no te esté dando argumentos para defender algo, pero no me lo digan cuando buscan hacer la crítica con argumentos como decir, tengo el libro de Jesús Esquivel, güey. También me van a sacar el de Elena Chávez, ¿no? Se portan de esa manera, mi estimado Pablo, se portan de esa manera. Una vez tuve una plática así con una persona. Ahora sí, si me lo permiten, vámonos con la cortinilla y terminamos con ese tema, de favor.